Señor. Creo que lo que más Dios desea es que sean momentos permanentes y no temporales, porque nosotros cotidianamente podamos sentir su presencia, no tan solo sentirla, sino también manifestar esa presencia en los lugares donde nosotros estemos, en el lugar donde podamos nosotros manifestar esa gracia maravillosa del Señor. Le damos la bienvenida a los que nos están visitando por primera vez, que la gracia del Señor puede estar sobre su vida, y de la misma manera aquellos que nos miran por medio de las redes sociales, gracia y paz sea colgada en sus vidas de una manera especial. Nos gozamos en el Señor porque día tras día vemos su mano, vemos la maravilla de Dios manifiesta en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay algo que se nos hace quizás en muchas ocasiones difícil, y es poder expresar con libertad esa maravillosa gracia que el Señor nos ha dado. Podríamos colocar algunos ejemplos de la dificultad de poder expresar la gracia. Quiero leer un versículo para que podamos entender un poco más a profundidad lo que en ocasiones para muchos se nos hace difícil. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Miren algo particular de lo que dice las Escrituras. Dice que necesitamos hablar palabras que produzcan. Si me escuchan o no me escuchan. La traducción no se está escuchando. Ok. Yo estaba, en Venezuela decimos citrino, y aquí le dicen fresa. Y yo estaba fresa pero lo de la traducción no lo están escuchando, y para nosotros es muy importante que la palabra se pueda escuchar en todo lugar. ¿Eh? Ya eso después lo resolvemos un poco más. Ok, hablábamos del versículo en el que acabamos de leer, y hay una palabra muy particular. Dice que una palabra corrompida, la palabra que aparece ahí para corromper es la palabra sapros. La palabra sapro en el original significa o se relaciona cuando una fruta ya está podrida. Cuando una fruta ya está podrida en el original es sapro. O cuando un pescado, un pez, ya está dañado, ya está malo, se utiliza esa misma palabra, la palabra sapro. Y cuando vemos que el apóstol utiliza esta palabra para palabras corrompidas, es de que hay vocablos o hay pronunciaciones, cosas, enseñanzas, gestos que nosotros podríamos pronunciar según el contexto sapro. Entonces, él enfatiza diciendo: ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De nuestra boca. Palabras comúnmente que pueden ser palabras dañinas, palabras que dañan. En este ámbito podríamos nosotros ver algo muy particular, porque es difícil, hermano. Podríamos decirlo y platicarlo y mencionarlo fácil y sencillo, pero en la acción es lo difícil. En la acción es donde nos complicamos, en la acción es donde suceden las verdaderas problemas o las verdaderas situaciones difíciles. Quiero ponerle un panorama. Quizás en la confianza del hogar, la confianza de la casa, hablamos muy diferente que cuando nosotros hablamos en público o en términos generales. Usted quizá en su casa puede decir palabras que no dice acá, dígame que no, si no es así. Pero hay palabras que nosotros utilizamos en la confianza de nuestra intimidad de hogar, que de repente usted no la va a decir en la confianza de un público o de los hermanos que le están rodeando.
Entonces es allí donde yo tengo que pensar un poquito si la palabra que yo estoy utilizando en la confianza de mi intimidad de hogar o de familia es una palabra corrompida. ¿Por qué? Porque si me da vergüenza decirla en público, quiere decir que esa palabra daña, que esa palabra no está bien. Entonces, no tan solo, y escuchemos esto, porque hay algo que podríamos limitarlo a simplemente una palabra. No tan solo una palabra puede tener una corrupción o una palabra sapros, sino que también una enseñanza puede entrar en ese ámbito. Hay muchas cosas que podríamos nosotros decir, pero tenemos que ser entendido que el llamado de Dios dentro de este versículo es para que nosotros seamos edificadores en la gracia del Señor. Cada uno de los que estamos acá somos llamados para edificar esa maravillosa gracia. Ahora, dice, a fin de dar gracias a quienes, a los oyentes. O sea que lo que yo puedo hablar en el ámbito de los que me oyen puede añadir algo de gracia a la vida del que me está escuchando. No sé si me doy a explicar en esto. Porque todo lo que yo voy a hablar, todo lo que yo voy a expresar, todo lo que yo voy a decir, tiene que añadir algo a tu vida. Si resta algo a tu vida, entonces eso no es gracia. No es gracia que algo que se diga te limite, que algo que se diga te reste, que algo que se diga te haga una persona más cohibida que lo que el Señor ha establecido para contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos reservamos por miedo, nos reservamos por temores, nos reservamos por cantidad de cosas, y el Señor quiere que tú tengas una libertad. Pero si hay una palabra que quita esa libertad o limita esa libertad en tu vida, no es una palabra que añade gracia. La palabra que añade gracia a tu vida tiene que producir en ti ¿qué? Libertad. Vuelvo a repetir lo del hogar. Si hay algo que tú te cohibes decir en público y que solo lo dices en secreto o en la intimidad de tu casa, es porque esa palabra no es una palabra que produzca libertad. No es que yo no, si la digo con los hermanos, se van a ofender o es que van a pensar de nosotros. Creo que hay algo que nos caracteriza en casa y como familia, es que tratamos de ser lo más transparente que podamos nosotros en el ámbito de nuestras vidas. Y si de repente decimos una palabra, la decimos en términos generales, sabiendo que quizás para mucho va a ser ofensiva al oído, pero no andamos ocultando ni escondiéndonos en cuanto a lo que hablamos y en cuanto a lo que decimos. Motivo es de que la transparencia siempre tiene que estar en el creyente. Sea usted como es en su casa. Pastor, pero es que se me cuesta. La única forma de nosotros poder corregir y ser corregido es bajo transparencia. Bajo transparencia podemos corregirnos. Bajo transparencia podemos corregirle. Pero de manera no en la que restemos la gracia del Señor en su vida, sino que añadimos gracia a su vida. Porque cualquier tipo de corrección no tiene que ser para restar, sino para sumar. Cualquier corrección que resta no edifica, no añade, no instruye. Cualquier edificación que suma nos ayuda a crecer. Sí me explico en este ámbito. Ahora, Dios nos ha establecido a cada uno de los que estamos acá como personas que añadimos, no restamos, porque lo dice las escrituras, a fin de que de dar gracia a los oyentes. No que los oyentes digan, ay, gracias por la palabra, no. Es con el fin de añadir dentro del creyente o sumar dentro del creyente una gracia. Por hay tantas cosas que nosotros quizás ignoramos. ¿Cuántas cosas no llegamos a este lugar ignorándolas, no sabiendo o no entendiéndolas en plenitud? Quizás habíamos escuchado,
Quizás había alguien predicado, pero no se le había entendido. Pero cuando lo escuchamos de alguien que lo supo explicar, ¿qué pasó en nuestro entendimiento? ¿Qué pasó en mi intelecto? Se añadió una gracia. Ahora, una gracia no se añade solamente con palabras, una gracia también se añade con acciones, con actitudes. Les voy a poner un ejemplo de Casa Septi. Uno de los fundamentos que nosotros tenemos, una enseñanza doctrinal tan fuerte que nosotros hemos establecido es, aquí no se critica a nadie. Sí. Usted puede ver que por esa puerta entra alguien con chores, con chancletas, despeinado, pues que peleó con el peine, no pudo peinarse. Yo le digo a más de uno que parecen loritos matados a escobazo, así que le dieron escobazo y salieron todas las plumas para arriba. Y en ese entorno, así llegó a la iglesia, así llegó al lugar de reunión. Entonces, para mí es un delito grave que usted critique al que llegó en esas condiciones. Motivo, cada quien viene como ha podido llegar. Si me explico en esto, de repente las circunstancias no le han dado para comprarse unos buenos pantalones, las circunstancias no les han dado para comprarse unos zapatos, las circunstancias no les han dado para tener un espejo para peinarse, las circunstancias no le ha permitido taparse las canas. ¿Y qué es más doloroso? Que cuando alguien pase por allí, lo primero que lo miren es de arriba abajo y lo cataloguen como algo despectivo. Y para mí eso es peligroso. Porque yo estoy más que seguro, y lo vamos a comprobar más adelante por las escrituras, que el Señor no miró tu condición, no vio cómo estabas vestido, no vio cómo llegaste a la iglesia. El Señor lo que le interesó es que llegaste. Pudiste haber llegado destrozado, sin moral, pecador, inmundo, ponte el título que tú quieras, y al Señor no le importó. Lo que le importó al Señor es que llegaste. Eso es lo que le importó al Señor. Por eso le digo, para mí, si necesitáramos establecer una doctrina, una enseñanza, algo que sea fundamental para Casa Sesbi, es que el chisme, que la crítica no esté en nuestros labios. Por eso es que lo que hablamos añade gracia. Lo que hacemos con la gente añade gracia. Lo que yo hago, soy un añadidor de gracia a la vida de las personas que están en mi entorno. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente, amada iglesia, que no añade, sino que resta. Que no añade gracia, sino que quita gracia a la vida de los creyentes. ¿Cuántas enseñanzas no escuchamos detrás de un púlpito que en vez de añadir un grado de gracia a la vida de alguien, lo que hace es restarle? ¿A cuántas personas no las han mandado al infierno por la forma de vestir? ¿A cuántas personas no las han mandado al infierno por pintarse el cabello? ¿A cuántas personas no las han mandado al infierno por tener quizás algunas palabras o algunas conductas que no son apropiadas para nuestros ojos, para nuestra vista? Es como aquella persona que llegó a quejarse delante del pastor y le dice, pastor, mire que el hermano fulano de tal, sí, sí lo conozco, bueno, lo vi en el centro comercial y estaba diciendo muchas malas palabras. Uy, qué palabrerío decía ese hermano. Le dice, hermana, dele gracias a Dios que por lo menos ahorita está diciendo malas palabras. Antes era un asesino que le quitaba la cabeza a cualquiera que hablara mal de él. ¿Sí me explico, hermano? Gracias a Dios, ahora está diciendo malas palabras. O sea, no tenemos por qué, y estoy más que seguro, amada iglesia, que ni moral tenemos de criticar al que dice malas palabras. Ni moral hay, porque cuando se le atraviesa un loco en la carretera donde usted va manejando, usted no le dice, te bendigo, amado atravesador por la carretera. No se lo dice. Se lo dice su pastor, hermano, porque por mi corazón pasan mil y una cosas, aunque no las digo. Hijo del diablo es lo primero que pienso. No digo, ay, este hijo de Dios bendecido, amado y querido que se me atravesó y casi me hace chocar y volcarme. No, son cosas que en la palabra, en lo que decimos de repente,
Suena bien, hermano, hay que ser edificadores con nuestros labios, pero en la acción es donde está lo difícil. En la acción es donde está lo duro, lo duro. No está fácil que dentro de una discusión familiar usted bendiga, no, usted lo que quiere es quitarle la cabeza al esposo o a la esposa. ¿Sí o no? Y más cuando se mete la suegra. Esta suegra, bendito. Ay, ya como que no le gusta mucho. Pero es una realidad, hermano. Es una realidad. Cuando nosotros estamos en un problema, no pensamos nunca en añadir gracias. No pensamos. Cuando estamos en situaciones difíciles, no añadimos gracias. Cuando estamos en crisis, no añadimos gracias. Y es allí donde el apóstol nos enseña que necesitamos añadir gracias. Que es necesario que seamos edificadores continuos, permanentes, de esa gracia maravillosa que Dios ha determinado dentro de nuestra vida. Si hay algo particular que hizo Dios para con nosotros, fue darnos el gran ejemplo de que Él, a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice las escrituras, y entiéndaseme esto, entre tanto que el hombre se estaba sacrificando y santificando y limpiando, entonces cuando se dio cuenta Dios de que usted ya estaba santo y santificado, envió a su hijo a morir. No, es que usted todavía era pecador. Usted todavía tenía defectos, usted todavía tenía problemas, usted todavía era una persona que no tenía razonamiento en cuanto a las acciones divinas, pero sobre todas esas cosas el amor de Dios se demuestra enviando a su hijo. No importa, mientras siga siendo pecador, mi hijo muere por ti. Y esto me lleva a entender algo particular en un sacrificio eterno y presente. Cristo no murió nada más hace 2000 años. Su sacrificio permanece presente hasta el día de hoy. Porque cuando usted se arrepintió, y póngale una fecha, el día que usted reconoció a Cristo en su corazón, el día que usted dijo, sí, necesito a Cristo en mi vida, póngale una fecha, 2025, 1 de agosto, de repente, dijo, hoy quiero recibir al Señor. El sacrificio de Cristo ese 1 de agosto de 2025 todavía estaba presente. No se necesitó sacrificar a Cristo nuevamente por sus pecados. Es un acto permanente por toda la historia de la vida. Ahora, mi pregunta es un poco más allá. Ya desde 2025 fui reconciliado con el Señor, pero en el 2026 todavía sigo teniendo errores. ¿Sí o no? Todavía sigo teniendo problemas. Todavía sigo cometiendo locuras. ¿Es válida todavía la sangre de Cristo para mí? Por supuesto que sí, amada iglesia. Porque yo no puedo pretender sacrificar a Cristo una segunda vez. Se sacrificó por mis pecados en el 2025. También en el 2026, Dios sabiendo que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo sabe todo. A Él no se le escapa nada. ¿Qué podría escaparse de su presencia? ¿Qué podría escaparse de lo que Él eh, conoce? Nada. No se escapa nada. Y hay algo que quizás algunos de los que están en casa lo han escuchado de mis labios, pero lo voy a repetir para los que no lo han escuchado. Hay una cultura dentro del ámbito judío en el cual cuando ellos van a adoptar a un hijo, ellos primero revisan todo lo que fue su descendencia, de dónde viene este niño, por qué quedó huérfano, quiénes fueron sus padres, todo aquel asunto. Lo miran el tamaño, si es negrito, si es blanco, si es alto, cómo va a ser, si tiene alguna condición genética, y de repente lo ven es que es muy chaparrito, o de repente lo ven y tiene el pelo chino y dice, no, es que no me gusta con el pelo chino, lo quiero con el pelo liso. Pero cuando ya llegan a la determinación de que lo van a adoptar,
Ellos firman todo su contrato, hacen todo, adoptan ya al niño. A partir del momento de la adopción, no hay vuelta atrás. Y hay algo bien establecido. Al hijo legítimo, al hijo legítimo se le puede desheredar, pero al adoptivo no. ¿Por qué? ¿Por qué no se le puede desheredar al adoptivo? Porque en el adoptivo ya él sabía de qué color era su piel. Ya él sabía cómo tenía el cabello, si lo tenía rizo, si lo tenía liso, cómo lo tenía, ondulado, no lo tenía ondulado, si el cabello era blanco, negro, gris, X. Ya él sabía el tamaño que era, la estatura que tenía. Él sabía todos los defectos genéticos porque se le hizo estudio. Ahora, ¿Dios sabrá de nosotros todas esas cosas? ¿Cree usted que a Dios se le escapa contarle los cabellos de su cabeza? Dios sabe cuántos cabellos tiene su cabeza. Su mamá no, su papá no, ninguno, pero su Dios sí lo sabe. Y como es su Dios, Él dijo en una oportunidad, tomó la decisión de tomarte como hijo. Por eso es que somos hijos adoptivos del Padre. Y por lo tanto, yo puedo decir que ya Dios sabía que tú eras loco. Ya Dios sabía que a ti te patinaba quizás algo en el cerebro, que los tornillos se te habían caído y que ya no andabas muy cuerdo que se diga. Pero pastores, que ya tengo 60 años, ya Dios lo sabía que a los 60 años Él te iba a llamar. Pastores, que estoy muy joven, no, es que ya Dios sabía que en esa juventud Dios te iba a llamar. Es que me falta mucho por vivir y mucho por conocer, sí, pero en mi presencia. Él ya te tomó como hijo adoptivo. Por lo tanto, surge esa misma palabra diciendo que fue tanto el amor de Dios, sabiendo que eras pecador, que tenías problemas, que salías a perseguir aviones y que de repente te provocaba morder uno que otro jabón, o sea, que te pegaban la loquera. Con todo esto Él dijo, te tomo como hijo adoptivo. Yo te voy a adoptar. Ahora, aquí entra una gran polémica y la voy a dejar para que usted piense mucho en esa polémica, porque todos los que estamos en este lugar, no, ¿cuántos hicieron algo para ser padres? ¿Pagaron? ¿Dieron algo en una tarifa económica? ¿Se sacrificaron en algo? No. ¿Y qué hay que hacer para perderlo? Por eso le digo, aquí les dejo esa polémica y después la respondemos. Porque ya hay que pensar en esto. Dios me tomó como hijo adoptivo. Y cuando dice, y a los que predestinó a estos, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó. Y comienza Dios a decir todo lo que Él hizo, todo lo que Él va a hacer con la mera intención de producir en ti lo que Él determinó que se produjese. Se lo voy a poner como una semilla. Cuando Dios crea una semilla, la creó genéticamente para que produjese todos los frutos necesarios. Ejemplo, una semilla de elote, no va a producir un solo elote. ¿Cuántas semillas produce esa semilla de elote? Imaginémonos que con un solo, no sé cómo le llaman, gajo, racimo, no sé cómo decirlo, pero con una sola plantita de elote salen unos 4 o 5 elotes. Pero cuénteles cuántas semillas tiene esas 4 mazorcas de elote. ¿Cuántas tiene? Tiene muchísimas. Si nada más un solo elote puede producir muchas semillas, pero todos salieron ¿de qué? De una sola semillita, de una sola. No hubo más nada. De esa sola semillita, ahí estaba toda la genética, toda la producción, todo lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, lo que Dios en su elección estableció en tu vida, va a producir eso que Dios estableció en tu vida, va a producir todo lo necesario para tu aprendizaje, crecimiento, desarrollo, llamado,
propósito, todo lo va a producir Dios. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Que tú el día de mañana pudieras cometer un error, ya Dios lo sabía, pero con todo eso, el sacrificio de Cristo se hizo real en tu vida. ¿Para qué? Para que tú el día de mañana puedas acudir nuevamente a su presencia y decirle, Señor, soy un hombre pecador, yo fallo, yo cometo errores, yo tengo cosas que no son tan fáciles de entender para el ámbito humano, pero ya tú me entendiste en lo espiritual. Por lo tanto, yo no me quedo hundido ni en el pecado, ni en el error, ni en el problema, ni en la dificultad. Yo comienzo a avanzar y a crecer en el desarrollo de Cristo producido desde antemano dentro de mi vida. Es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Los errores sí nos van a detener, pero el gran problema es que los que añaden gracia, ¿qué hacen? ¿Qué hace cuando un hijo, y ahí se lo voy a poner de esta manera, qué hace cuando un hijo falla, cuando comete un error? Te lo dije, muchacho bruto, incapaz de poder hacer algo bueno. Eso es añadir gracia, hermano. Ahí yo no estoy añadiendo gracia en la vida de mi hijo. Ahí yo no estoy añadiendo gracia en la vida de una persona que el día de mañana va a estar frustrado por una palabra que yo declaré sobre él. Pero si yo vengo y le digo, tranquilo, a mí también me salió mal la primera vez. Sigue intentándolo. Yo te voy a ayudar. Tarde o temprano te van a salir las cosas como deben ser. ¿Estoy qué? Añadiendo gracia a su vida. Estoy añadiendo algo que él va a tomar en consideración y va a avanzar en ese ámbito. Entonces la misma Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Sé que en mi lengua hay un poder que puede producir muerte y también puede producir vida. Dependiendo lo que yo diga y exprese, produzco muerte o produzco vida. Y triste y lamentablemente es poder decir, hermano, que no en el ámbito de creyentes, sino en el ámbito ministerial, en el ámbito de los pastores, en el ámbito de la gente que ya tiene mucha experiencia en este asunto, se ha producido más muerte que vida. Por eso digo que es triste y lamentablemente decirlo. ¿Por qué? Porque a veces juzgamos por los errores que la gente comete. Y yo tengo que saber y ser entendido que dentro del ámbito en el que yo estoy viviendo, todos somos seres humanos y que cometemos errores y que vamos a fallar y que a veces las personas no nos fallan nada más una vez, nos fallan muchas veces. Pero en esa falla es donde yo tengo que saber de que yo también fui perdonado por el Señor. Por lo tanto, tengo que dar lo que yo recibí. Yo tengo que dar lo que he recibido de parte de Dios. ¿Cuántas veces no te ha perdonado el Señor? ¿Cuántos errores Dios no ha pasado por alto en tu vida? ¿Cuántos errores el Señor no ha quitado de ti? Miren algo, ya quiero ir concluyendo en este asunto. Gálatas capítulo 4, versículo 19, es uno de los versículos con los cuales yo he predicado muchísimo, y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y quiero que tomes en cuenta algo, porque Pablo no les dijo hijos del diablo, mundanos despedernidos, carnales, no. ¿Cómo los llamó? Le dijo, hijitos míos, por los cuales ¿qué? Vuelvo. O sea que no fue la primera vez. Por los cuales yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto tiene que ser, usted tiene que ser incansable. Necesitamos ser incansables. Porque si no nos cansamos con nuestros hijos, no nos cansamos, créame, su hijo le daña algo y usted lo corrigió, lo reprendió y vuelve y lo pone allí y le vuelve a dañar otra cosa y usted no le dice, ya no eres hijo mío. ¿O sí?
Ya, no eres hijo mío, vete a la calle, ve cómo te defiende a tus 5 años de edad, anda a trabajar. Usted lo hace. Y no lo hacemos ni con el del 16 que tenemos. Y hasta cana me ha sacado. Muchachos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Es diferente. Yo sé que usted dice, es que es mi hijo. Pero acá Pablo estaba tratando a una iglesia como sus hijos. Y le dijo, hijitos míos, que el hermano que está a su lado, que aunque no es hijo suyo, que comete errores, y a veces se mete a loco, usted trátelo, llámelo como si fuese un hijo suyo. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado, o sea, para que se le añada la gracia a tu vida. Y siempre hemos dicho, la gracia no es algo, la gracia es alguien que nos habita. Y cada una de las cosas que su vecino le dice para edificación, su pastor, su pastora, su líder, la gente que está acá, le habla en cuanto a alguna acción, actitud, es solo para añadir gracias a su vida, para que Cristo se forme, para que Cristo crezca, para que Cristo se desarrolle dentro de usted. Y que en ese crecimiento usted pueda ser cada día mejor de lo que era antes. Cada día va a ser mejor de lo que usted pensaba ser. Hoy usted no se parece a la persona que creyó el día de ayer. ¿Me explico? Usted no se parece a la persona que el día que puso la mano en el arado o que decidió recibir a Cristo en su vida, usted no tiene nada parecido. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso se fue añadiendo gracia a su vida, se fue añadiendo algo a su vida, se fue añadiendo algunas virtudes, se fueron añadiendo palabras, se fueron añadiendo mensajes, se fueron añadiendo conductas, se fueron añadiendo tantas cosas que a la final se comienza a producir un nuevo Joel, comienza a producir una nueva Yamile, se comienza a producir una nueva Karen, se comienza a producir una nueva persona, mientras que en esa producción no se queda detenida, sino que mañana seré diferente y pasado voy a ser distinto. ¿Pero por qué? Porque estoy entendiendo que yo soy un añadidor de gracia en la vida de las personas que están en mi entorno. Antes con el que trabajaba le decía este desgraciado que lo va a llevar el diablo. Hoy le digo este bendito santo del Señor que va a ser un ministro competente del nuevo pacto. Aunque no se vea, pero tenemos que declarárselo. ¿Verdad que sí? Aunque su esposo todos los días le ronque en la oreja y usted ya no me deja dormir, este hipopótamo que está acá. Pero mañana va a ser un atleta, Señor. Mañana va a perder mire cómo se goza mi esposo. Mañana va a perder esa panza. Mañana va a estar bien esbelto y delgadito el pastor para que no le ronque en la oreja a la pastora. Tenemos que hablarlo. No podemos maldecir con nuestra boca. Y no estoy hablando de confesiones positivas, no. Estoy diciendo que yo edifico vidas con lo que yo estoy expresando. ¿A cuántas personas edificamos allá afuera? El fin de semana pasado acompañé al pastor Luis y al pastor Eri a una buena y hermosa caminata en la segunda. Y me topé con una señora que ya nos conocemos de hace muchos años, le comprábamos laptops y todo ese asunto, y me salió con que se sentía muy mal porque ella quiere ir a la iglesia los domingos, pero entre semanas llegan todos los amigos que lo invitan a beber y a fumar y a toda aquella vida común y cotidiana. Y dice, ya luego viene el fin de semana y ya me siento tan mal que no quiero ir a la iglesia. Y lo mejor que Dios pudo poner en mis labios fue, imagínese usted que un enfermo diga, me voy del hospital, yo estoy muy enfermo y el hospital no es para mí. No voy a ir al médico porque es que estoy tan mal en el organismo, me duele tanto la cabeza, tengo tantos problemas de salud que no quiero ir al médico. Sería algo irracional e ilógico, ¿verdad que sí?
Entonces, ¿cuál sería el mejor lugar para alguien que está enfermo? Un hospital, hermano. Un doctor, un médico. No le estoy haciendo publicidad a la pastora, ¿no? Pero si usted tiene alguna dolencia, consúltese con ella. Las consultas son muy económicas, baratas. Ahí hace trabajo el bolsito para consultar. Así que, es broma, hermano. El bolsito sí se lo trajo, lo demás. Entonces, es ilógico pensar que porque estamos enfermos no deberíamos ir a un hospital. Es ilógico pensar que porque hemos pecado entre semanas no debemos ir a la iglesia. Si es cuando más debemos estar allí. Esto no es un museo de santos, hermano. Ay, todos los que están acá tienen una aureola y hay que ponerse. No, no, no. Esto no es un museo de santos. Este es un club de pecadores. Aquí venimos, ¿sabe para qué? Para que el Señor nos restaure, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos perdone, para que el Señor siga santificando nuestras vidas, para que el Señor siga añadiendo de su maravillosa gracia a cada uno de nosotros. Y estoy más que seguro que la enfermedad con la que entramos, Dios la sana, aunque la siguiente semana vengamos con otra. Señor, ya me eliminaste el chisme, pero la codicia no, todavía estoy peleando con la codicia. ¿Me explico? Señor, ya me quitaste la codicia, pero todavía quiero matar al vecino. Pero mañana, Señor, tú me quitarás eso. Pasa, hermano, pasa. No es todo de la noche a la mañana. ¿Cuántos nos quisiéramos tener una varita mágica y darle por la cabeza y cambiar a la gente? Yo quisiera tener una varita mágica de esas que son grandes, que usan mucho para batear pelotas. Esa varita mágica la quisiera tener yo. Y darle por la cabeza a uno que otro también, hermano. Pero no, no. No es con varitas mágicas como esa que se cambian vidas. Es con la presencia del Señor, añadiendo gracia todos los días a nuestras vidas. El Señor todos los días añade algo de gracia a nosotros. Y esa añadidura de gracia a nuestras vidas va a comenzar a producir una persona diferente todo el tiempo. Hoy usted no se parece a la persona que creyó hace años atrás, ni tampoco se va a parecer a la persona que está en su futuro. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de cambio y de transformación. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículos 45, dijo, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Así que necesitamos llenar nuestros corazones. ¿De qué? De gracia, hermano. Elimine todo lo que son rabietas, ira, contienda, enojo. Si usted ve que se le atravesó el del carro, usted trate de llenar su corazón de gracia para que cuando se le atraviese no lo maldiga. Para que cuando el vecino le sopletee la tierra y el polvo y porque se compró un, ¿cómo se llaman eso? Soplador. Cuando usted le sople y todo y el vecino le eche toda la tierra para usted, usted lo bendiga, no lo maldiga. Bendito vecino que me echó toda la tierra para acá adentro. Me puso a trabajar más porque no tenía nada de oficio en la casa. Yo sé que a veces nos pasa, pero cuando nos llenamos de gracia, bendecimos más que maldecir. Añadimos gracia en las vidas de otros. Le tocamos la puerta al vecino. Vecina, agradecida por la basura suya que está ahí frente de mi casa. No tenía nada que hacer en el hogar y usted me puso que hacer. Y estoy yo más que seguro que cuando usted actúe de una manera positiva con la gente que los insulta, van a querer saber dónde usted se congrega. Quiero saber dónde está. Porque cuánto no hemos preguntado en alguna oportunidad de nuestra vida, ¿quién será el pastorcito que tiene esta persona así? Si así es ella, ¿cómo será el pastor? Por eso, hermano, yo quiero añadir gracias a usted, porque por usted me van a juzgar a mí. Cuando usted pelea por allá, va a decir, imagínese si así es ella, ¿cómo será el pastor? De peleona. Son las ovejas de ese pastor. Yo siempre he dicho y soy sincero, hermano, ahí a veces tengo ovejas y a veces tengo abejas. Pican mucho. Pero gloria al Señor. Digo lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir, y si es necesario volver a sufrir dolores de parto,
Las mujeres que han dado a luz acá, es fácil dar a luz. Los dolores son, ay, qué gozo, qué alegría. Ay, por ahí hay una, Dios mío. Yulita, ¿cuántos meses te faltan, hija? 3 meses. Dentro de 3 meses ella va a vivir en carne propia lo que es sufrir dolores de parto. Y Pablo lo dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque a él le dolía la condición de la iglesia. A él le dolía la condición de los que estaban allí, que se estaban desvinculando de la gracia del Señor. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos que esa gracia crezca en nuestras vidas, porque de mi corazón yo voy a hablar, yo voy a bendecir o voy a maldecir, yo voy a edificar o voy a destruir, yo voy a construir o voy a destruir. Todo depende de lo que hay en nuestros corazones. Entonces añada gracia a sus hijos, añada gracia al vecino, añada gracia al que duerme con usted, añada gracia a las personas que están alrededor, añada gracia a su mamá, a su papá, añada gracia. Aquí la Biblia tiene un énfasis muy, pero muy particular. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tu vida sea de larga en la tierra. Aquí no es si tu padre y tu madre son buenos, honralos. No, 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 no. Aquí no hay distinción. Son malos, honralos. El beneficio es para ti. Se portaron mal tus padres, honralos. Si alguien tuvo un papá que se portó mal, ese fui yo. Pero hasta lo último lo honré y lo bendije. Si alguien tuvo un papá que se portó mal, esa fue mi esposa. Pero hasta lo último lo honró y lo bendije. Entonces, ¿cuál es la intención? Que me vaya bien en la vida y yo sea de larga vida en esta tierra. Todo es para beneficio mío. Eso no es un beneficio para tu papá y para tu mamá, es un beneficio tuyo. Por lo tanto, necesitamos darte la gracia que Dios nos ha otorgado. Produzca gracia, no produzca otra cosa que no sea gracia. Así que si usted de repente el día de mañana produce sapros, no sapos, que también son feos, sapro, que es un producto dañado, dice el original que es fruta podrida o pescado descompuesto. ¿Huele bien un pescado descompuesto? ¿Se comería usted una fruta podrida? No. ¿Verdad que no? Usted ve el pescado medio verde con gusanito y dice, ¡ay, qué rico lo voy a comer! No. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, que de nuestra boca tiene que salir palabras las cuales los oyentes se les añada gracia, no está hablando de palabras que no edifican. Estamos hablando de palabras que edifican, que instruyen, que corrigen y que animan y motivan a la gente a seguir adelante. Así que, amada iglesia, para concluir con los que están en las redes sociales, amada iglesia, pesa en balanza lo que tú hablas en lo privado y lo que hablas en público. Porque si te avergüenzas hablarlo en público, lo que en lo privado dices, es porque estás hablando pescados podridos, frutas podridas dentro de tu vocablo. Sé transparente, sea transparente, hermano, y sea tal cual como es usted. ¿Para qué? Para que puedan añadir gracias a su vida y que usted pueda añadir una gracia. Y, esto no lo digo en público, tampoco lo digo en público. No me atrevo a decir esto en público, ¿no? Porque tampoco me puedo atrever a decirlo en privado, no a mi familia que me conoce, porque sí somos así, ¿no? Sí somos así. Muchas veces, ay, a nuestros hijos le decimos mil y una cosas, pero cuando está el pastor al lado, dice, ay, qué bendición, aunque allá en la casa le provocaba matarlo, pero aquí ya no, ¿verdad? Entonces a veces los familiares, no tan solo el hijo, los esposos, los primos, las suegras, y todo eso, todo entra aquí. En lo privado queremos mandarla a Venezuela, pero gracias a Dios la mía ya está allá. No me mires así, amor.
La tuya también está en Venezuela. Entonces, amado, gracias y pasa a la que nos miran por las redes sociales. Muchas bendiciones a ti.